¿Sabías que existe? La entrevista que tenemos ahora es con una persona muy especial para mí. Yo la verdad que me sorprendí por su crecimiento, por su desarrollo, por todo lo que es capaz de transmitirnos con tanta seguridad y con tanta certeza, y tiene que ver con la salud, tiene que ver con la alimentación. Muchas veces se dice que la salud parte y es fundamental a través de la alimentación. Pero bueno, esto lo vamos a descubrir ahora. ¿Será verdad o no será verdad? Lo vamos a hablar con Ari Klaselnik. El doctor Ari Klaselnik está en la ciudad de Rosario y nos está recibiendo ahora. Hola, Ari, ¿cómo le va? ¿Cómo está? Bueno, Marco, ¿está bien? Bien, muy bien. Eh, ¿Cómo le gusta más, doctor Ari Kraselnik o doctor Krasel? Como quieras decirme, nosotros yo te conozco a vos desde que soy chico, que sos amiga de mi papá hace 1000 años, Así así que es. me puedes decir como te sientas más cómodo, pero sí, lo que en redes sociales y eso estoy como Doctor Krasel y en general me dicen, muchas personas me dicen Krasel como abreviando el apellido. Perfecto. Yo, la verdad que es verdad, yo te conocí de chico, pero ahora te redescubrí a través de lo que me contaba justamente tu papá, de que que has desarrollado una carrera en base a lo que tiene que ver con la alimentación y la salud, a pesar de que tu formación es de cardiólogo. Ujú. ¿Y cómo Sí. llegaste de cardiología a la alimentación? Bueno, en realidad son cosas que están muy relacionadas. Lo que pasa es que en la formación médica más convencional, y sobre todo en lo que es la formación de especialidad, en lo que es la residencia y todo eso, la verdad que no se le da mucha bolilla. Eh, Mi interés surgió en realidad por una cuestión de transformación personal hacia principios del 2017 cuando por un motivo personal, por cuestiones éticas, decido dejar de comer animales y Ujú, eso me llevó a hacerme un montón de preguntas, ¿no? Preguntas, a empezar a revisar un poco, eh, no solo cuestiones personales en cuanto a mis hábitos, que eso por ahí da para hablarlo en otro contexto, pero más relacionado a lo profesional también, a decir, ¿se puede hacer esto? ¿Cuánto sé de alimentación? ¿Me voy a enfermar? ¿Me va a hacer mal? Las mismas dudas que puede tener cualquier persona sin un título, las tenía yo siendo un médico ya recibido y en vías de especialización, lo cual también habla un poco de una formación bastante escasa en estas cuestiones, ¿no? En lo que es la ujú, carrera. claro. Y ahí comenzó un camino de investigación. En mi caso, yo ya contaba con algunas herramientas para hacer búsquedas bibliográficas, bueno, las cosas que te da, ¿no? Una formación universitaria y en un hospital de alta exigencia académica también, como es la Fundación Favaloro, donde hice la residencia. Ujú, claro. Así empecé a utilizar esas herramientas para investigar sobre el tema de alimentación, tratando de ver básicamente si me iba a enfermar o si iba a tener algún problema médico por no comer animales, no comer carne ni Ujú, derivados de animales. Eh, y para mi agrado, digamos, empecé a descubrir primero algo que me sorprendió, que había mucha evidencia sobre ese tema. Digamos, había muchos estudios y mucha gente dedicada a ese campo, que yo estaba en otra sintonía, yo estaba viendo cosas muy relacionadas a la cardiología y sobre todo en los primeros años de la residencia a cardiología crítica. Uno, los primeros años de la residencia está siempre en el hospital, en salas de internación, viendo pacientes gravemente claro, enfermos y es como que claro. medio uno piensa que eso es el mundo y después, bueno, cuando uno empieza a hacer más medicina ambulatoria y prevención y demás, de que no es solamente Claro. eso, pero la formación sí está muy dirigida al paciente crítico, el cardiólogo, que está bien porque requiere un entrenamiento muy intensivo, muchas horas de guardia, resolver emergencias, está Ujú, perfecto, claro. pero hay otra parte de la vida. Bueno, y empecé a ver eso y bueno, vi que no solo había mucha evidencia, sino que era muy favorable para lo que es la salud cardiovascular, sobre todo. Y descubrí aparte que me gustaba mucho leer sobre ese tema, que me resultó muy interesante descubrir cuestiones relacionadas a la alimentación y a la salud.
Y medio que desde ese momento dediqué casi toda mi actualización y mi investigación eh, a eso, ya hace muchos años, hace casi 9 años, y, y la verdad que bueno, descubrí que había como un nicho que acá en Argentina no estaba muy desarrollado, que era este vínculo entre la alimentación y la salud cardiovascular, y yo dije, bueno, como cardiólogo voy a tomar este área y voy a desarrollarla y voy a tratar de llevar, de empezar a llevarla a que se hable de esto con más frecuencia en la cardiología, tanto a nivel local como tratando de llevarlo también afuera. Y bueno, así empezó eso, por suerte hoy fui de a poquito, con mucho trabajo, ganando ciertos espacios en la Sociedad de Cardiología y escribiendo documentos, Ujú. consensos, en guías, capítulos de libros, publicaciones, charlas en congresos y hoy por suerte se habla mucho más de esto. Yo creo que también por el trabajo de este tipo que hice yo y de otros muchos colegas, que también hacemos divulgación en redes, que también hacemos Ujú. divulgación en espacios académicos, que es algo que no se ve, lo vemos nosotros los profesionales más fuertes adentro, es un trabajo muy de hormiguita y, y en el cual hay que ser muy riguroso también, ¿no? ¿Y cómo Así que bueno. cómo lo recibió la comunidad médica, este cambio? Lo primero que hice cuando empecé a hacer este camino, que estaba leyendo mucho, me acuerdo que me armé como una clase mía, como en un PowerPoint, con un montón de diapositivas súper largas, eh, donde iba un poco volcando todos los estudios que yo iba viendo y tratando de resumir la información. Y lo primero que hice, yo ya estaba en cuarto año en la residencia, ya en el último, propuse hacer una clase para los residentes sobre la alimentación, sobre todo la alimentación basada en plantas, que decimos, una alimentación predominante en alimentos de origen vegetal, en la salud cardiovascular. Y la verdad que ese fue como un puntapié inicial para después empezar a llevar esto a distintos congresos, espacios, los consejos. Yo siempre, hace muchos años, estoy en la Sociedad Argentina de Cardiología y la verdad que yo siempre tuve una muy buena recepción. La gente siempre fue muy abierta, fue muy respetuosa. Yo creo que también influye el hecho de que yo siempre lo planteé desde un punto de vista muy riguroso en cuanto a lo que es Claro, la evidencia científica. claro, un estudio Eh, serio. eh, claro, tratando de plantearlo en esos términos. Y bueno, por suerte también, es como lo que te decía al principio, por suerte hay mucha data favorable para esta aproximación y de hecho yo fui testigo y también considero que he sido parte a nivel local, pero fui testigo a nivel internacional de cómo las recomendaciones de cardiología fueron yendo hacia ese lado y yo eso lo voy viendo en los distintos congresos, en los distintos documentos que hablan de alimentación, cómo va llevando más para ese lado, porque la evidencia que apoya este tipo de alimentación para la salud cardiovascular, y no solo cardiovascular, sino también para la salud en general. Hablamos de prevención Ujú. de cáncer, de diabetes, de enfermedad renal, de demencia, todas esas enfermedades que hoy son tan comunes, va yendo todo hacia ese lado, lo cual a mí me resulta muy gratificante también, porque es algo que yo estoy O, viendo como... o sea que vos, vos en principio dejás de comer carne y empezás a averiguar por vos si eso no te va a Sí. afectar. En principio, tu Ujú. preocupación era, ¿no será que me afecte esto de dejar de comer carne? La que, Bueno, te La afecta. misma preocupación que capaz podrías tener vos o podría tener un pibe de 15 años o cualquier Sí, persona que sí, capaz se sale un poquito de la norma establecida en relación a lo que es la del, alimentación. claro, del libreto. Y sí, tal cual. Ahora, la pregunta es, bueno, vos lo dejaste por una cuestión principista, dijiste, bueno, no quiero comer más animales, como cualquier Sí, vegetariano o vegano, digamos que por una claro. cuestión de principio, dice no quiero comer más animales, pues no hay que matarlos, bueno, etcétera. Lo que está bien, no lo digo desmereciéndolo, sino digo que es un principio realmente mayormente conocido. Descubrís Sí, que en la investigación del tema es mucho más profunda y llegás a la conclusión de que
no solo no afecta, sino que favorece. O sea, bajar Sí, la carne de la alimentación favorece. Ahora, bueno, obviamente la mentalidad latinoamericana en general tiene una tendencia a la carne en la educación, si quieren, en la formación, en el entorno, ¿verdad? Pero la pregunta es, ¿cómo reemplazás? Porque muchas veces se dijo, no, pero lo que te da la carne no te lo puede dar ninguna verdura, ninguna planta, ninguna fruta, nada. ¿Esto es así? sí. No, eso no es así. Existe evidencia cotidiana que vos Ujú. tenés, porque seguro vos conocés. No te digo gente vegana porque no somos tantos los veganos, pero seguro conoces Sí, mucha gente sí, vegetariana de hace muchos años, sí, sí, incluso de sí. hace 20, 30 años, incluso gente que toda su vida fue vegetariana. Yo conozco gente que nunca comió carne, jamás, y ahí están. Ujú. O sea, están ahí dando vuelta. Están vivos, Entonces, decís. están bien. Mm. Y no es que andan arrastrándose por la vida, también hacen sus cosas. Entonces, eso más allá de que no constituye una evidencia científica en sí mismo, son No, no, anécdotas, por supuesto, casos particulares, pero digo, está lleno de personas que no comen carne hace décadas o que nunca comieron carne, y entonces eso nos puede dar un primer indicio de que, bueno, no es algo obligatorio claro. fisiológicamente, No, no es algo que ¿sí? haga falta a la No, alimentación, no. digamos, a la Eh, salud. no, y después tenemos lo que sí son, o sea, para responder esa pregunta, no es suficiente con contar con anécdotas, casos individuales. Eso suelen ser erróneos nuestros juicios cuando se basan solamente en esos casos, por muchos Claro, sesgos y cuestiones relacionadas al pensamiento, ¿no? Muchos sesgos cognitivos. Eh, entonces, para eso existen los estudios científicos que nos ayudan a responder de una forma rigurosa estas preguntas, como el que la tuya que vos hiciste es ujú, una pregunta muy válida de investigación, que hace muchos años se viene planteando y claro, respondiendo de diversas maneras. Eh, se puede llevar una vida, no solamente vivir, sino vivir adecuadamente, con una adecuada salud, sin comer carnes? Y la respuesta es evidentemente que sí, y esto está reconocido por prácticamente todas las sociedades científicas, incluso aquellas que involucran a los niños y a las primeras infancias, hablando de dietas, por ejemplo, ovo-lacto-vegetarianas, eh, que ujú, se puede perfectamente porque los nutrientes que aportan las carnes los podemos encontrar en otros alimentos del reino vegetal, y uno no necesita alimentos en sí, no hay ningún alimento esencial. Uno tiene que incorporar nutrientes esenciales, por ejemplo, hierro, por ejemplo, qué sé yo, proteínas, por ejemplo, ciertos ácidos grasos. Esos son nutrientes que uno no los tiene muy presentes cuando come. Vos cuando ujú. comes, si no tenés mucha educación nutricional, no vas a pensar, No, no sé cómo yo está compuesta la comida, más, claro. más allá, ahora está de moda decir, no sé, ahora están de moda las proteínas, ponele. Hace un Ujú, tiempo estaban de moda otras cosas, estaban de moda más la fibra en los 90, claro, y el día de mañana, ahora hace unos años estaba de moda que fuera bajo en carbohidratos, y siempre eso va claro, cambiando en función del marketing y de los claro. generadores de necesidades, pero en última instancia, la mayoría de la gente no piensa en estas cosas. Por eso nosotros cuando hacemos recomendaciones hablamos de alimentos, pero sí está muy establecido, y eso, no hay dudas de que se puede llevar una alimentación muy saludable, y de hecho en muchos casos se asocia con menor riesgo de muchas enfermedades, por ejemplo, Ujú, cáncer de colon, por ejemplo, infartos de miocardio, al sustituir las carnes, especialmente las carnes rojas, ¿no? Lo que sería vaca, cerdo, cordero, que son las carnes rojas más frecuentes, más consumidas, por fuentes de proteínas vegetales, como legumbres o derivados de la soja. ¿Eh? Eso ujú. está muy Vos estudiado, sabés muy que estudiado. Es una yo de las cosas digo, más estudiadas de todas. nosotros, los que pasamos los 60, digamos, fuimos educados bajo un régimen de que si no comes, te vas a morir, ¿no? O sea, si no Ujú. comes te pego, si no comes tenés que comer. Incluso yo recuerdo mi infancia
que me daban el jugo de la carne. O sea, la carne se la exprimía, Sí, 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 sí. había Sí, un sí, sí. aparato especial que sacaba el jugo y tenías que tomarte el juguito. ¿Qué sangre? O sea, en definitiva, ¿qué era eso? Era sangre. O sea, nos daban Sí, carne vacuna, la y sangre de agua. vacuna para crecer. Si no tomabas eso, no ibas a crecer. Ujú. Bueno, todos llegamos hasta acá y crecimos, no creo que por eso, crecimos porque habrá pasado otras cosas también. Ahora, la Ah, pregunta es, sí, ¿cómo seguro. cambiamos a esta altura de la vida? Supongamos que aceptamos la idea de que no por principio, sino por salud. En vez de decir, bueno, dejo de comer carne por principio de que no quiero que maten animales, si es que no estás de acuerdo con ese principio, decís, bueno, voy a dejar de comer carnes porque no me favorecen. Estamos hablando también los derivados de la carne, por ejemplo, la leche, todos los productos lácteos también son malos para el organismo. Son discusiones separadas o sea, de cada alimento uno puede sacar distintas conclusiones. No es lo mismo hablar de carne que hablar de lácteos, por ejemplo, Ujú, en cuanto a sus impactos en la salud. Pero me gustaría centrarme en la primera parte de tu pregunta para abordar un concepto que es importante para nosotros como médicos cuando hacemos recomendaciones en el consultorio o para todo el equipo de salud, para Nutri, para cualquier persona que hable de alimentación, que es la forma en la que vos lo planteaste recién. Fíjate que es muy tajante, ¿no? Muy, muy tajante, muy dicotómica, como que, bueno, sacar, dejar de... Y es como que esas palabras, primero que desde el punto de vista lingüístico, lo que a vos te genera ujú. eso es una pérdida, Claro. ¿sí? ¿Qué es lo que nos pasa a los médicos o históricamente? Que las personas que van al médico, y más todavía los nutricionistas, se van con la idea de que el médico les va a prohibir o sacar cosas. Eso es algo, un enfoque sumamente negativo. A mí me gusta abordarlo de otra forma. Ok. A mí me gusta centrarme en la inclusión. Es un enfoque mucho más posibilitador y tiene una ventaja que en nutrición, vos siempre que aumentás el consumo de un alimento, necesariamente, salvo que estés haciendo un protocolo que vos quieras comer más comida, que en general eso no pasa, eh, cuando vos incluís un alimento vas a desplazar automáticamente otro. Si yo te digo, Marcos, 3 días a la semana me gustaría que comas alguna fuente de proteína de origen vegetal. Puede ser alguna comida a base de legumbres, o algún hummus, Ujú, alguna medallón de legumbres, alguna hamburguesita de algo, de legumbres, o algún tofu, algún producto de soja, algo que tenga, que aporte proteínas de origen vegetal. Y vos cuando estés preparándote, no sé, un almuerzo, vas a comer un medallón de lentejas y no vas a comerte un bife además del medallón de lentejas, ¿entendés? claro, En vez de ese claro. bife, vas a desplazarlo. Entonces, se da automáticamente ese proceso, porque vos no vas a comer carne y Ujú, lentejas y tofu y pollo y pescado, ¿entendés? claro. Vas a elegir No, una no, no fuente de comes, no comes proteína. todo junto. Claro, No vas a reemplazás. comer todo junto. E incluso si comes todo junto, capaz, en vez de comer un montón de carne, vas a comer menos, por una cuestión de que no vas a querer comer tanta más comida. Y la gente come más o menos un volumen parecido de comida en cuanto a volumen y peso de comida. Eso Claro. también está estudiado. Entonces, eh, a mí me gusta centrarme en eso. Y además, respecto a la segunda parte que me comentabas respecto a las motivaciones, eh, sí, hay que separar cuestiones relacionadas a motivaciones éticas o ambientales, porque también las dietas más basadas en productos vegetales tienen un impacto a nivel ambiental mucho, pero mucho menor, ¿sí? Eso capaz en el individuo no es tan importante, pero cuando lo proyectás a escala global de millones de Claro, personas, claro. sí, sí es importante. Social, claro. Eh, Sí, tal cual, a escala de los sistemas alimentarios, de la producción de alimentos y lo que impulsa la demanda siempre es lo que impulsa la producción siempre es la demanda. Entonces, Ujú, pero eso es algo mucho más macro, ¿viste? Más global, que capaz es más claro. difícil percibirlo en el plato personal. Pero en un consultorio médico y desde el rol del médico,
lo más importante y lo que prima debe ser la salud, porque la gente que te va a ver un consultorio le preocupa su salud, no le preocupa lo que vos pensás sobre eh, comer animales desde un punto de vista ético. Por ahí se puede Claro. tener esa discusión. Yo atiendo un montón de gente que sí tiene esa preocupación, pero mucha gente que no. Y si vos vas a leer, incluso podés entrar vos, que no sos profesional de la salud, ni sos médico, ni nada, pero entrás a las páginas de las sociedades de cardiología, de diabetes, de enfermedad renal, de cáncer, y ves las recomendaciones para pacientes, para gente que no tiene capaz una formación específica, te vas a Ujú, encontrar con esto mismo que yo te estoy diciendo. Coma más frecuentemente fuentes de proteína vegetal, incluya frutas y verduras regularmente, consuma granos enteros, legumbres, reduzca su consumo de carnes rojas y procesadas, de bebidas azucaradas, de productos ultraprocesados, que es otra cosa también que está inundado cada vez más, de productos que tienen mucho procesamiento y que suelen tener mucha sal, mucha grasa, mucho azúcar, ¿no? Que es mm, todo lo que se claro. vende en los supermercados, básicamente. Sí, vos Eh, sabés que yo me llamaba la atención que está la ley de la señalización de grasas y azúcares. ¿Allá también está? Acá está, sí, 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 acá ya creo que anteriormente todavía. Pero es como si no estuviera, porque la verdad pasa a ser un simbolito. No sabes si es la marca, No, no, ya, o sea, no, pero ¿vos creés que yo entiendo lo frena que decís. eso? ¿Eso frena? Sí, sí. No pasa tanto por lo que yo creo, sino por lo que dicen los estudios que se han hecho. No sé exactamente qué sistema tienen allá. Acá en Argentina hay un sistema de que se llaman sellos de advertencia, que son esos octógonos negros, ¿viste? Que Ah, aparecen. sí, 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 No, sí. no, porque hay otros sistemas, por eso te digo, no sé exactamente cuál tendrán allá. No, acá es Pero un sello rojo o verde, de acuerdo a lo que tenga. Si es grasa, son dos. claro, Si es grasa y azúcar, dos, digamos. Eso. me parece, sí, no conozco el sistema de allá, así que no te puedo decir, por Ujú, ahí no es muy efectivo, por ahí como vos decís, claro. no es muy efectivo, la verdad, pero el de octógonos negros sí tiene estudios que demuestran que influyen en las decisiones de compra. Y no solo eso, como las marcas no quieren que sus productos tengan sellos, las marcas Ujú. reformulan sus productos para que sean más saludables, para que tengan, por ejemplo, menos sodio o Ah, menos ok. azúcar. Eso Y ya eso es es bueno bueno. también. Eso ya es bueno, Eso es bueno claro. porque uno de este lado no quiere que desaparezca la industria de los alimentos. De eso tiene que existir. Lo que Lógico. sí está bueno es que sea eh, que vos, cuando comprás, pues la gente tiene un nivel de instrucción alimentaria que es súper bajo. Entonces vos capaz ves un paquetito que es de color verde y ya pensás que es sano. A ese nivel preescolar, Claro, bueno, ¿viste? está hecho, Eh, está armado de esa manera, ¿no? Los y instruyeron de esa entonces manera. sí, sí, no recibimos cero educación sobre eso, que para mí tendría que empezar desde el colegio, eso. O sea, todos comemos todo el tiempo, toda nuestra vida, es muy importante que tengamos nociones. Y ojo, esto no pasa por el nivel educativo. Yo he conocido profesionales universitarios que piensan que una bebida es saludable porque tiene un dibujito de un limón. Y esa bebida está llena de azúcar, ¿me entendés? O sea, digo, no solamente de gente así con bajo nivel educativo ni nada, atraviesa todos los estratos Bueno, socioculturales. hay profesionales que piensan que la Tierra todavía es plana, o sea que Ah, bueno, sí, todo puede pasar en la especie sí, humana. sí. Ariel, yo vi entre las cosas que vos comentás algo muy interesante, que es que advertís a la gente sobre las fake news. Hay muchas fake news dentro de la Mm. alimentación. Y eso es interesante ver cómo la gente lo puede prever, cómo la gente puede enfrentarse a eso, o cómo puede discriminar, porque en una noticia más o menos buscas la fuente y eso, pero acá te dicen, toma aceite de coco, que el aceite de coco es lo mejor que hay en la vida. Un vasito de limón a la mañana, eso te estimula y sienta bien. ¿Es así? Mira, parte del trabajo que yo trato de hacer en redes sociales y también en mi divulgación en otros medios, en radios, en notas periodísticas, se basa un poco en eso. El trabajo que hago yo también lo hace otra gente, probablemente mucho mejor que yo.
pero hay un grupo de profesionales que estamos interesados en abordar este fenómeno que se está dando con la democratización del acceso a la información, que es algo muy positivo en muchos aspectos, Ujú, pero la información no necesariamente es conocimiento. La información es una parte del conocimiento, pero el conocimiento se basa en enmarcar, aprender e interpretar la información. Los datos en sí mismos no son más que ujú, datos y las personas que a veces eh, no tienen capaz una adecuada formación, un juicio crítico, porque tampoco recibimos mucha educación sobre esto, y aparte reciben mensajes de personas con matrícula, pero que capaz están más perdidos que la propia gente a la que le hablan. O que tienen un interés oculto, por ejemplo, generar una sensación de FOMO o de miedo en la otra persona para al final vender un producto o vender un curso, eh, o simplemente viralizarse con algo polémico, ¿no? Que claro. eso ya sabemos que ya en sí mismo algunas personas simplemente buscan eso. eh, es un cóctel totalmente explosivo y aparte que eso lo tenés en tu celular, hoy todo el mundo tiene un celular y está Sí, muchas sí, horas sí. boludeando con el celular y esas cosas es un consumo pasivo, te Ujú. aparece, ¿viste? Vos antes Sí, el capaz algoritmo y todo eso hace que te llegue, de cualquier lado te y, llega. y mientras más consumís eso, más te va a aparecer, o te lo Claro. reenvía a tu tía, tu amigo, qué sé yo, tu novio. Ujú, Es como que es muy difícil de desactivar. em, y bueno, parte del trabajo que yo trato de hacer es ese. Vos me preguntaste justo sobre dos cosas, capaz, me preguntaste del limón, del aceite de coco, como eso, hay 500.000 millones de distintas sí. cosas para charlar, por ahí no nos da el tiempo para hablar de cada una de ellas, pero sí es importante conceptualmente. Yo, este año, mira, es tan importante el tema que mencionás que este año hablé en un montón de congresos y dentro de esos congresos, te diría tres o cuatro, mis charlas no fueron de medicina o de nutrición o de cardiología, sino de esto, de cómo abordar los mensajes falsos o la desinformación en redes sociales. Esto Ujú, en ámbitos académicos, en congresos de medicina, de distintas ujú, áreas o de nutrición. Mirá qué interesante, eh, cómo esto está permeando tanto, está generando tanto interés y tanta preocupación también en la comunidad científica. claro. Yo siempre lo que trato de decirle a las personas es que traten de identificar algo que a mí me gusta llamar banderas rojas, que son como signos de alarma, Ujú, ¿viste? En la ok. comunicación científica, Sí, sí. ¿no? Hay un montón de banderas rojas, pero eh, que por ahí es difícil de resumirlas así hablando. Tengo Pero algunos posteos danos algunos ejemplos en las redes, algunos ejemplos como pero para entender. bien, ¿Qué sería eh, una bandera roja? qué sé Cualquiera. yo. Una titulación extravagante es una bandera roja. Si alguien te dice que es un coach cuántico, que de la respiración naturista y que qué sé yo, ¿viste? No es por invalidar esos saberes, porque capaz hay gente que no está formada en medicina o en nutrición, pero qué sé yo, ¿viste? ¿De dónde está sacando lo que dice? ¿Quién? Y sobre todo, si vos haces lo que esa persona te dice y te va mal, ¿a quién le va a reclamar? ¿Quién lo Claro. regula? Claro, ¿garantía de Eh, qué? exacto, ¿quién te va a dar una garantía de eso? Después, otras banderas rojas son la gente que tiene un lenguaje agresivo o que insulta, Ujú, o viste que para mí eso es una bandera roja de la comunicación porque esto es como en las discusiones, generalmente claro. el que grita, el que se enoja, el que tiene que recurrir a eso. ¿Viste? Después otra bandera roja, de eso hice hace poquito un contenido. Si a vos te interesa o a la gente que nos escucha, pueden buscar en mis redes que tengo bastante contenido dirigido a este tipo de problemática. Otra, hace poquito hice un reel sobre las teorías conspirativas. eh, Ok. y la apelación continua a un enemigo externo y a unas teorías conspirativas es una gran bandera roja. Las teorías conspirativas, por definición, no se pueden refutar y son muy atractivas y requieren muy poco esfuerzo intelectual. ¿Qué Para es vos esta lo más cosa de que fácil, con la vacuna te ponen un chip en la cabeza? bue- Es, 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 bueno,
ese tipo Por de ejemplo, cosas, digamos. ¿Eso sería una si yo- teoría conspirativa? pues sí, podría ser. Por ejemplo, si yo ahora a vos te digo, Marcos, todo lo que a vos te pasa malo, en realidad es porque hay un grupo de personas muy poderosas que te quieren controlar. Y eso hay que combatirlo. Y toda esta gente no requiere ningún tipo de esfuerzo esa explicación, es muy sencilla, Ujú. porque te quita toda responsabilidad, pone toda la responsabilidad de otras personas y hace que todos los fenómenos que son súper complejos de la realidad, no hace falta entenderlos ni estudiarlos, todo se explica por eso son también muy atractivas. Y Claro. cualquier intento por refutarlas, si vos me decís, no, pero mira, vos me decís esto de las vacunas, yo te digo, no, pero mira, yo te muestro la lista de ingredientes de vacunas, están estudiados hace un montón de tiempo, las dosis, no sé, tienes el timerosal tiene una dosis muy chiquita, no es y vos vas a decir, no, pero esos estudios están hechos por tal cosa, que, o sea, todo eso es una prueba de que en realidad te están ocultando la verdad. Es como que mientras más pruebas vos das, eh, en contra del argumento, el argumento se Ujú. fortalece. Las teorías conspirativas atraviesan muchos aspectos, bueno, también sociológicos. El antisemitismo es una teoría conspirativa por excelencia Ajá, y por eso es tan difícil también combatirlo, ¿no? Porque claro, cada cosa, cada argumento que uno da para desmontarlo es prueba de que es verdad en vez de que es mentira. O sea, claro. con todo, por eso yo creo que estos juicios, estos esta forma crítica de analizar la realidad y los mensajes es muy importante, no solo en el ámbito de la salud, sino también en el ámbito social, político, leer los metamensajes, qué nos quieren decir. Otra Ujú. red flag que está muy relacionada con esto es cuando la persona te dice, yo quiero que sepas la verdad que no te quieren decir, esta apelación al enemigo externo. Y Ah, no. el metamensaje de eso, Sí, que ojo, pues, yo de ninguna manera estoy negando que existen intereses súper turbios en todas las obvio. industrias, en la salud. Yo Y tampoco hay, soy por supuesto, un... también Hay intereses muchos ejemplos, supranacionales y, por supuesto, hay. totalmente, porque atrás de esos discursos, atrás de cualquier discurso, generalmente siempre hay algo también de verdad y se agarran de eso y hay motivos más que fundados para desconfiar de la industria farmacéutica y de la medicina. Obvio que los Mm, hay. Yo tengo un montón de ejemplos que te puedo dar de mi vida cotidiana y claro, muy conocidos. sí, Pero sí, eso a veces se puede agarrar para generar que esa desconfianza pase a transformarse con un fenómeno como especular, si se quiere, en confianza casi plena a otro personaje que se posiciona como antagónico de esa maquinaria maligna que te quiere enfermar. Y ya, lo que termina pasando es que a esa persona se le cree todo y aparecen como estos gurús o mesías que son como que no se les cuestiona nada. Es muy claro, llamativo, porque gente que se dice muy crítica, está perfecto ser crítico y ser escéptico pero tampoco tenés que ser un pelotudo, ¿entendés? Como claro. no aceptar, o sea, una cosa es ser crítico y ser escéptico y buscar buena justificación, otra cosa es ser obstinado, cabeza de tacho, no creer nada que vos no te, no, y por el contrario, creerle todo a un tipo que no te está dando ningún argumento sólido. Claro, Esos son claro. grandes... Bueno, el Nosotros, carisma tiene, hay muchas nosotros, cosas que se basan en el sí, carisma, en la persona que lo dice, en la forma que lo dice, y las exacto. ganas que tiene uno de creer también, ¿no? Muchas veces Bueno, se pero por eso, escucha, Marcos, claro, este es confiable, este no, yo le creo. Bueno, aunque no tenga fundamento, es así, lamentablemente. pero nosotros tenemos que que estar continuamente revisando esas actitudes nuestras, porque es muy fácil caer en estos discursos. Es fácil porque son atractivos, eh, nos hacen sentir bien, nos posicionan como en un grupo de personas que estamos combatiendo un mal mayor y siempre uno se Ujú, siente bien con eso. Y por eso hay que ser críticos, hay que parar la pelota y decir, para, estoy seguro de esto, no me estará queriendo decir otra cosa, no me estarán queriendo meter otra cosa por atrás. Eso ujú, es frenar un poco la emocionalidad, ¿sí? ujú. La heurística emocional, como dice Claro, Kahneman, claro. hay que frenarla.
y hay que utilizar un pensamiento racional. Eso es lo que falta, lamentablemente. Ari, yo sé que tenemos para hablar horas y horas y horas. Nos queda todavía lo de la educación de las plantas. Durante toda la charla tu imagen quedó un poco bastante congelada, pero se te escuchaba perfectamente, con lo cual Bien. puede haber sido, la gente puede haber pensado que era una foto. Es un tema técnico, pero se te escuchó perfectamente, el mensaje es clarísimo y yo te agradezco mucho, mucho tu tiempo. Y me gustaría, por supuesto, invitarte más adelante para otra charla más específica, sobre todo con la alimentación por plantas, si te parece. Dale, lo hablamos, no hay problema. Bueno, te agradezco mucho, Ari, un abrazo grande, un beso grande. La verdad que Un abrazo. me da un orgullo ajeno. Le tengo orgullo por tu papá. Un Un beso. abrazo, Gracias, Marquitos. gracias, Ari. Chao, chao. Chao. Nos vemos. Radio Naria. Algo distinto en tu mismo idioma.